Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Somos tu Podcast. Estamos contentos porque hemos tenido una muy buena sintonía, una excelente recepción por parte de nuestros seguidores a través de nuestras multiplataformas. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Facebook, en Instagram, en todos lados. Usted nos puede ver, nos puede escuchar, pero también usted nos puede leer. Recuerde, www.diariosomosnoticia.cl. También va a estar nuestro podcast, este capítulo que estamos grabando el día de hoy, con una tremenda invitada, escritora, profesora, inspectora general del Liceo Enrique Balasa. Y tenemos muchas historias que contar el día de hoy, profesora normalista también, y vamos a conversar de educación. Vamos a conversar, ella es escritora también de algunas columnas de opinión en algunos medios de comunicación, pero todo esto y mucho más con nuestra invitada. Ustedes la ven en pantalla y yo le quiero agradecer, señora Misaela, por permitirnos estar acá en su hogar. Hoy estamos cómodos, en una casa muy bonita. ¿Cómo está? Bienvenida a nuestro programa. Estoy muy bien. Muy bien. Así se le ve muy bien, se le ve contenta Gracias. también. Sí, pues estoy contenta por la oportunidad de poder conversar contigo, de quien tengo lindos recuerdos, gratos recuerdos de tu pasada por el liceo, donde yo fui inspectora general. Así es. Y hemos sido muy amigos. Sí, nos seguimos en las redes, en WhatsApp a veces hablamos. Sí. Señora Misaela, la primera pregunta que yo le quiero hacer es la que se lo hago a todos los invitados. Ya. Su nombre completo. Tengo un nombre bien abundante. Misaela Angélica Amelia Figueroa Melo. Figueroa. 3 nombres. 3 nombres, había abundancia en esa época. El año 1944. 44. Claro, recién en la Segunda Guerra Mundial. Claro. ¿Y usted es oriunda de Angol? ¿Siempre fue de acá o de otra ciudad, de otra región? Mi familia es de Los Ángeles. Ya. Yo nací en Los Ángeles, pero cuando tenía más o menos 3 años de edad, mi papá se vino a trabajar aquí a la intendencia, era en esos años. La intendencia, que ahora es la delegación. Correcto. Y entonces la familia, una parte se quedó en Los Ángeles con la abuelita y mi mamá se venía conmigo a acompañar al papá. ¿Quiénes conformaban su familia? ¿Mamá, papá, hermanos, hermanas? Sí, nosotros éramos 4 hermanos. Sí, aquí en Angol vivimos y estudiamos los 4. Mis 2 hermanas mayores hicieron sus estudios primarios en Los Ángeles, pero ya cuando les correspondía la educación secundaria en esa época, se vinieron a Angol. Y de aquí después cada uno continuó su camino. Mi hermana mayor estudió en la Universidad de Concepción, mi hermana que seguía, Fresia Figueroa se llamaba ella, estudió en el Juanita Fernández, fue de la primera generación, cuando recién se formó el colegio, ese liceo. Y bueno, yo entré a la escuela normal con 12, 13 años y mi hermano estudió en el liceo de hombres en ese tiempo. Claro. O sea, ¿y cómo era, digamos, la relación que usted tenía con sus hermanos? ¿Había mucha diferencia de edad? ¿Cómo era? Claro, mis 2 hermanas mayores eran como señoritas ya, porque a la adolescente como de 15 años en ese tiempo ya era como una señorita. Y era un poco, digamos, especial la relación, porque mi hermana mayor, con la cual tengo 8 años de diferencia, quedamos las 2 nomás. Entonces ella hacía las veces como de mamá en una parte. Claro. Porque ella me contaba cuentos, me enseñó a recitar, me contaba sus historias, a veces inventaba historias, pero yo la pillaba rápidamente. Fue muy linda en esa parte. Y mi otra hermana era más de casa, ella le gustaba ayudar a la mamá en la cocina. Pero igual nos juntábamos y todo era una risa, porque a medida que pasan los años, como que no se siente la diferencia de edad. Claro. Sí. O sea, se podría decir que fue muy, muy mimada, muy regaloneada por su hermana, una de sus hermanas, ¿cierto? Una de mis hermanas, Claro. pero fíjate que
A mí me gustaba mucho andar al aire libre, ¿ah? Ya. Se me perdían las horas de comida, de todo. Si no me Disfrutaba. llamaban, andaba en el patio mirando los árboles, jugando, cantando, inventando cosas. Tenía una vecina con la que jugábamos, dos vecinas. Yo fui vecina de Sergio Erice y él tenía también dos hermanas grandes y una hermana que de la edad mía. Entonces ahí hacíamos perfecto. Teníamos una tabla del patio que era la que se movía, entonces pasábamos para allá y para acá. Ah, ya, casa colindante. Claro, a jugar en ese tiempo con las muñecas, hacíamos barrio, eh, inventábamos una parte que era el almacén, otra parte que era Claro. la casa. Era una bonita época. Muy linda, y en un Angola antiguo, lleno de cosas bonitas que tú podías correr descalzo por la calle, levantarte temprano en el verano, salir a jugar. Había un reguero de agua, fíjate, en esta calle que está como detrás del molino, no sé, creo que le cambiaron el nombre ahora. Eh, Ahora no es el molino, pues donde están haciendo esa construcción. Correcto. Ahí en José Luis Osorio con Sí, Israel Roa, creo que se llama la calle. esa debe ser, sí. Que está a la vuelta de la casa grande esa. Correcto, sí. Bueno, ahí se generaba, no sé de dónde vendría un canalito por la orilla de la vereda, y era lleno de agua. Pero el fondo de ese canalito era como con arenita, ¿m? Limpiecita, el agua transparente, entonces se veía la arena abajo cómo brillaba. Entonces con mi hermano veníamos corriendo, yo vivía a media cuadra, veníamos corriendo de chicos y nos metíamos en ese canalito, nos íbamos caminando por las cuadras, Disfrutando y jugando. jugando ahí en el agua. Imagínate, ¿cuándo puedes hacer eso tú ahora? Claro. Ni pensarlo. Usted vivía entonces cerca, ahí mismo en ese sector donde nos señala. Claro, cuando nos vinimos de Los Ángeles, como te digo yo, con 3 años, llegamos a vivir a una casa que ya no existe y que estaba al lado de los Medina, Ya, donde ok. ahora están esos edificios de departamentos. Sí, correcto. Hay una mueblería y algo así, si mal no recuerdo. Eso era una fábrica de baldosas Ya, y de tubos de cemento. ya. No importa, seguimos. Lo apagamos. Justo Estas son las llamadas que nadie sabe de dónde llamadas salen. spam. Sí, Sí. Estamos acá, estas cosas pasan. Bien natural todo, De pero todas aquí lo vamos a maneras. dejar que vibre nomás. De todas maneras, ¿ves? Si estas cosas es así. Sí. Hoy ya tengo muy lindos recuerdos de ese barrio. Sector Frente a la calle tranquilo, Triángula, Ya, en José Luis Osorio, claro. claro. Las calles estaban llenas de arbolitos que tenían mucha hoja, mucho follaje. El otro día encontré que queda uno en esa calle, Ya. uno de los mismos que había en esa época. Bueno, ya la calle estaba con pavimento en ese tiempo. Sí. Señora Misael, usted nos decía, luego ingresé a estudiar, nos decía hace unos minutos atrás, a la Escuela Normal de Angol. Sí. ¿Por qué no nos cuenta qué significaba estudiar en una escuela normal? ¿Qué es o cómo, para la gente, obviamente, de nuestras generaciones que no tuvimos la posibilidad de conocer esa escuela normal, qué es lo que era? ¿Qué significaba estar ahí, estudiar ahí? Era, ¿Por qué se le llamaba así también? Ya. Bueno, era muy exigente Ya. poder entrar a la escuela normal. Había que ser de los primeros alumnos de tu escuela, de tu generación. Y se llegaba hasta sexto básico ahí. Ya. Sexto año de primaria. La educación primaria y la educación secundaria. Ya. Así se dividía. Y uno no elegía en realidad lo que quería estudiar. En ese tiempo los papás mandaban. Ah, ok. El papá en este caso era más suave, trataba de hacer el gusto a las hijas, pero mi mamá era más enérgica, Más estricta. entonces, y no se admitía ahí réplica. Ah, ya, Entonces, ok. claro, yo tenía otros sueños a esa edad, pues yo quería estudiar periodismo. Ya. Quería estudiar periodismo porque siempre me gustó escribir. Yo, desde que recuerdo, estoy leyendo. La lectura era muy importante para mí y hacer historia.
hacer historia. Crear. Y era muy buena para los adjetivos, las figuras literarias. Siempre tuvo facilidad para eso. Sí, sí. Recuerdo que una vez dijeron que la escuela había que escribir sobre la mesa, una mesa. Pusieron una mesa adelante y ya. Escriban sobre esta mesa. Claro, a mí yo inventé una pila de cosas sobre la mesa, pues. Entonces ya de ahí descubrieron que tenía como Ese don, esa facilidad, claro, claro. Entonces cualquier cosa para mí se podía transformar en otra. Y había en la escuela un grupo como de extraescolar, se llamaban de otra manera, sí, pero era sobre... para exponer, para hacer entrevistas, para hablar con personas, para escribir de diario mural. Entonces, ahí eso me gustó, pero mi mamá dijo no. No pudo entrar a ese taller, digamos, una cosa. Claro, incluso no, si entré al taller, que era dentro de las horas de clase. Entonces, pero cuando yo dije que quería estudiar eso otro, incluso la directora llamó a mi mamá para decirle que tenía condiciones y todo, y mi mamá dijo que no, que ninguna de sus hijas salía de Angol. Ah, ok, ya. Claro, así que Angol es mi mundo. Claro, claro, porque estudiar ya periodismo en este caso significaba... Salir lejos, imagínate. Bueno, lejos de la familia. Sí, claro. Pues también los recursos son escasos, porque aunque mi papá era profesional, de todas maneras, pues éramos 4 hermanos. Así es que mi mamá dijo, entra a la escuela normal. Ya. También me gustaba. Ya. Y no tenía nada que decir. Pero di los exámenes correspondientes ya por mi escuela, y era que muy, muy exigente, porque había pruebas escritas y había pruebas en revistas personales, había examen médico, de todo, de oído, para saber si tenías condiciones para la música, porque en ese tiempo el profesor tenía que saber de todo y hacer de todo. Entonces tú tenías que tener las condiciones. Era un profesor multifacético. Claro, tenías que tener las condiciones físicas para salir con los chiquillos, hacer deporte, enseñar de todo. Entonces éramos como misceláneos, digamos. Pero por eso que se exigía tanto las aptitudes. Para poder ingresar y ser parte del alumnado. Claro, sí. Y ahí siempre fue muy exigente toda la educación en la escuela normal. No teníamos tiempo para... hay compañeras que yo no me acuerdo, porque aparte de saber, imagínate, 6 años, yo no era interna porque vivía aquí en Angola, así que no fui interna. Pero en 6 años, los 6 años me senté con la misma compañera, que era una niña de Mulchen. Ella estaba internada, obviamente. Ella estaba interna, claro. Pero mis compañeras internas me encargaban cosas, hasta las cartas de los pololos. ¿Usted las entregaba? ¿Era la mensajera? Era la mensajera. Y yo sé que la inspectora general sabía que yo les traía las cartas, pero lo dejaban pasar. Hacía, claro, como que no se daba cuenta. Claro. A veces nos encargaban a Yuya. En ese tiempo existía la pastelería Garrido. Ya. Entonces ahí era todo lo más rico. Claro. Y claro, no hay nadie que hasta la hora haga cosas como las que había ahí. Entonces la chiquilla, bueno, les daba hambre porque la comida era muy frugal, ¿entiendes? Entonces, cuando se le acababan las cosas que traían de la casa, me encargaban a Yuyita. Ahí iba después, salía de clase a las 12:20. ¿Dónde estaba ubicada la escuela normal? ¿Dónde está el liceo? Va a las 6 ahora. ¿Eso era la escuela normal? Eso era la escuela normal, sí. Era un edificio de madera, de 3 pisos. En el tercer piso estaba el internado. Y un internado sin agua caliente, sin calefacción, sin nada. Pues una casa de madera que no se fabricaban con estas protecciones que hay ahora. Claro, aislantes. Aislantes, sí. O sea, me imagino esos inviernos tienen que haber sido muy fríos, muy crudos. Sí. Lejos de la familia, lejos del calor del hogar, ¿cierto? Sí. Como dice usted, las construcciones más precarias. Sí. Pero sabes tú que parece que
porque yo recuerdo en las casas de mis compañeras o amigas y en la mía uno no estaba a la orilla del fuego. Así es que este es un recordatorio, disculpa, ¿no? No estaba a la orilla del fuego Claro. y con frío, con cosas, ¿no? Porque había tanto que hacer afuera. De lo que conocemos hoy día, los que estudiamos en el Balasei o quienes estudian, digamos, porque también puede que jóvenes también estén viendo este capítulo, de la estructura de aquella escuela normal de Angol, a lo que hoy día tenemos como establecimiento, digamos, ya más moderno, ¿cierto? Con otro tipo de construcción. ¿Queda algo de eso, de esa estructura? ¿O de los pabellones, digamos, de esos años? No, Nada. Todo no, sí. fue remodelado. Había un asunto de cemento que era un bebedero, Ya, pero finalmente lo destruyeron. Y también había un pilón que era un receptáculo de cemento donde daba una llave claro. y que servía para lavar los traperos y todas esas cosas. Pero no queda nada. Incluso ni plantas. La escuela normal era muy bonita porque habían flores por todos lados. Claro. Sí, no en los pasillos. Bueno, hubieras visto esos pasillos de la escuela normal de madera que te cuento yo, pero eran brillantes. Y uno no veía a la gente haciendo el aseo. Pero olvídate que a alguien se le iba a ocurrir tirar una basurita y a nadie. Po. O sea, Nadie. mantenerlo impecable, Nadie limpio. salía durante las horas de clase porque había que mantener la atención, por esto, por lo otro. Por eso es que al final uno se acostumbra así y es ¿Y qué hace? estricta también. Claro. Y que después también quiero que me comente acerca de eso, de lo estricta que es usted, porque había mucho respeto, era como la generala del Balasai, pero después vamos a hablar de eso. Ya, pues. Señora Misaela, bueno, usted nos cuenta que ingresó, ¿cierto?, a la escuela normal a estudiar, egresó finalmente de ahí. ¿Qué pasa Sí. después? Egresé el año 1962. Ese mismo año se inauguró el edificio nuevo, porque la casa antigua de la escuela normal se derrumbó. Ujú. Se derrumbó debido a... No se derrumbó. Con el terremoto del 60 quedó en malas condiciones. Ah, claro, se reestructuró después, Claro, los se remodeló. pisos se movían así, oye. Y me acuerdo que, bueno, de primera entrábamos a la sala, pues en ese tiempo estaba de moda el rock and roll. Claro. Entonces, calladitas las chiquillas, mientras llegaba la profesora, que no que se demorara, pero en el cambio de sala se demoran 5 minutos. Entonces ahí enseñaban unas a otras a bailar rock and roll y se movía el piso así. Ah, Era muy divertido. Bueno, nos tuvieron que no estaba habitable. Y después de un tiempo eso se incendió. Seguramente estaba mala la conexión red eléctrica, eléctrica, claro. Se incendió y quedamos sin escuela normal. Y ahí fue que apareció este otro edificio donde está el Liceo Balasei ahora. Y justo se inauguró, como te digo, el mismo año que yo egresé. Así es que después de eso, en ese tiempo, uno iba a la Dirección Provincial de Educación y allí te ofrecían a dónde te querías ir. ok. Tenías que irte al campo. Premiaban a la que fue la mejor alumna de toda la promoción. Esa podía quedarse en el pueblo. Pero yo deseaba estar en el campo. Tenía a mi amiga y estábamos de acuerdo que nos íbamos a ir por allá, por la cordillera, Para irse a qué, digamos, a trabajar. a trabajar ya Claro, directamente. claro. Salí, Ya. ponte tú ya, en diciembre del año 62 y en marzo del otro año uno ya estaba trabajando. Ah, ok, ya. Claro. ¿Y finalmente se pudo concretar su anhelo de irse al campo? No me dejaron. Ya. No tenían lástima, pues, porque era terrible. No podía bajar la gente de allá prácticamente todo el año, Ya, claro. donde nosotros queríamos ir. Y Así la que, familia también no le iba a permitir que usted pudiera, que se fuera. no, pues mi papá no, dijo que no. Él no me dijo a mí, pero hizo sus cosas por Sus ahí. contactos. Claro. Total, me fui a trabajar a Renaico, a una escuela que estaba en la entrada del pueblo y que era una escuela rural. Ya. Y Ya esa, directamente como docente. sí, como profesora.
¿Cómo recuerdas esa etapa ahí en Renaisco, sus primeros años? Ay, no, mejor, sabes tú, siempre que me acuerdo de esa escuela, me emociono tanto. Eran niños, me tocaron niños de tercero, cuarto y quinto. Entonces tú tenías que llevarlos, digamos, cada uno en su año, Claro. así que había como una educación como más personalizada. Ah, ok. Claro. En la misma sala de clase, En la digamos. misma sala, Ya. claro. No eran cursos abundantes, Ya. porque eran niños que venían de los campos cercanos o de los alrededores del Ya. pueblo. Escuela malamente se podía llamar escuela o edificio para escuela porque no tenía condiciones. Ya. Era como la parte trasera de la antigua estación de ferrocarriles. Entonces en realidad era inevitable. Es decir, Claro. yo cada vez que abría una puerta, abría la puerta primero y hacía ruido para que no hubiera ratones. No había recursos. Claro. O sea, Nada, muy el precaria. Estado no te daba nada, nada, nada. Entonces, cuando uno ve la abundancia de recursos que hay ahora, oye, Claro. y la gente más encima se queja, y lo haya poco. Entonces, imagínate esos niños, invierno y verano andaban con la misma ropita, no tenían para abrigarse. En ese tiempo empezaron a salir unos zapatos plásticos que eran como sandalias. Entonces, pero invierno y verano lo mismo, y eran plásticos totalmente, se les rompían los pobres, no tenían cómo pegarlos. Y venían mis chiquillos de campo, y eran tan inteligentes, oye, eran tan inteligentes, habían algunos que hubieran tenido los medios, los recursos, podrían haber salido adelante, seguramente. Tuvimos una relación tan linda. En ese tiempo tú no tenías que pedir permiso a ninguna parte para salir con tus chiquillos. Ya. Así que cuando queríamos hacer algo especial, íbamos al lugar. Entonces, ponte tú, salimos a Campo Traviesa, después del río, anduvimos paseando por el río en bote. ¿Cuándo se nos hubiera ocurrido? Bueno, yo tenía 18 años, pues, salir con los chiquillos en bote, date cuenta, era un río caudaloso en ese Claro, tiempo. un riesgo. Tenía remolinos, así, pero yo feliz de la vida. Salíamos a caballo, a hacer excursiones, ¿Y viajaba todos los días con Renaico? todos los días, sí. Ya. Lo pasé muy bien, ellos lo pasaban bien también, pobres, no. Yo creo que hacíamos la comida en la escuela, Ya. en el suelo, ¿no es cierto? Arriba de unas cosas como ladrillos, entonces ahí había que hacer fuego. Y todos los días se comía lo mismo, porotos, que llegaban no sé, de Cáritas, Chile, Ya. porotos. Yo jamás en la vida había hecho porotos, pero las chiquillas ahí todas sabían ellas. Y aprendió después. Aprendí a hacer porotos. De la misma gente que Hice está- beneficios para comprarles lápices. No tenían cuadernos los niños, no tenían cuadernos. O sea, el Estado Comprar literalmente cuadernos, no nada, financiaba, no nada, aportaba. nada, nada. O sea, una época muy, muy difícil para los que estudiaron en esos años. Pero ¿tú crees que se quejaban? ¿O que eran rebeldes? Eran Yo felices sabía con lo poco que tenían. que sí. Yo sabía que había 2 niños de ahí que dormían sobre cartones en la estación vieja. Y cumplían con ir a clase. Y él eran los más inteligentes del curso. Yo me acuerdo hasta de la letra de algunos de esos niños. Tan grabado se me quedó, fíjate. ¿Qué pasó con esa generación? Con su primera generación de alumnos. Posteriormente, ¿tuvo contacto con ellos? ¿Qué pasó? Con una sola. Ya. Ellos no conocían Angol. Ya. Era su círculo lo que veían. Imagínate a diario. la tremenda gira que hicimos una vez. Ya. Conseguí con estos chiquillos Rodríguez que tenían micros a Angol, eran micros porque no eran buses todavía, a Renaico, qué sé yo. Y ahí una vez ya me hicieron el gusto, me trajeron con mis chiquillos había aquí esto de esta feria que hacen en, ¿cómo se llama? ¿Ferias artesanales? Era ahí con rodeo y todo eso. Ya, ok.
Ya, La Sama. ya. La Sama. Ahí los trajo a conocer. Ahí los Maravillados, me traje. imagino. Ya. Y después, de vuelta a Renaico. Esa experiencia ahí los Cosas tiene que haber marcado así. mucho. Igual hicimos tremendo espectáculo. Hicimos un espectáculo folclórico. Llegué con todos mis chiquillos arriba de una carreta, cantando. Y bueno, yo le pegaba un poco a la guitarra. Y la carreta decorada, y vamos bailando, aprendían todo. Claro. Todo aprendían. La escucho y la veo hablar y veo su rostro, señora Sí. Misaela, y de hecho cuando usted dijo Renaico, hubo ahí una pausa Sí. donde yo la vemos emocionada, con sus ojitos también brillosos, ¿cierto? Me imagino que fue, a pesar de lo difícil que fue, lo precario que fue iniciar su carrera docente en Renaico, fue maravillosa por lo que usted nos da a entender, Sí. a pesar de todo. Es decir, eso uno era tan idealista. Lo único que quería era irse a una escuela donde uno pudiera hacer algo por la gente, ¿entiendes? Ayudar a llevarle un poco de cultura a la gente, a los niños, a abrirles una ventanita al mundo. Mostrarles el mundo. Claro. Eso de alguna manera se impregnaba en todas las normalistas, las que empezábamos desde primero hasta sexto. Porque imagínate, claro, llegamos niñitas, entonces inmediatamente el trato de los profesores, de las profesoras con nosotros era señorita. Ah, ok. Sí, la señorita tanto, pase a la pizarra, con esa formalidad. Entonces... Señora Misaela, bueno, posterior a eso, ¿cuántos años estuvo haciendo clases ahí? 3 años. 3 años. ¿Y luego de eso se fue dónde? ¿Se vino a Angol? ¿Siguió se fue a otra Fíjate ciudad? que hasta ahí, bueno, yo pololeaba con ese tiempo ya con mi marido, que hasta ahora mi marido, ya pololeábamos ahí, y en ese tiempo me casé, tuve mi primer hijo y me tenía que trasladar porque dejaba a mi guagua de un par de meses Claro. sola en Angol. Entonces, hasta que me trasladaron a Angol. Y llegué a una escuela de niñas que se llamaba Escuela Número 2. Señora Misaela, la voy a invitar a una pausa. Muy Y a la bien. vuelta de la pausa quiero que usted me cuente precisamente acerca de esa experiencia. Ya. Quiero que me hable también Por su acerca de otra de las tantas experiencias que vamos a conversar y recordar el día de hoy. Quiero que usted también más adelante nos cuente acerca de su familia, de su esposo, de su hijo, que fue su Uy, primer hijo, ¿cierto? Después de tantos años nos va a faltar tiempo, te contaré. Pero vamos a estar atentos aquí a lo que usted nos Ya, pueda pues, contar. muy bien. Vamos a hacer una pausa, no se despegue de nuestra sintonía, estamos conversando con mi querida señora Misaela. Yo le tengo mucho cariño, mucho respeto, mucho afecto. Ella fue un pilar fundamental en nuestra etapa, en nuestra época de liceo en el Balasei. No se despegue de la sintonía, vamos a hacer una pequeñita pausa y recuerde que usted todos los viernes a las 21 horas nos puede ver a través de nuestro canal de YouTube y también nos puede ver y escuchar en Spotify. Suscríbase, es absolutamente gratis. Comente el video. ¿A quién le gustaría que pudiéramos entrevistar también personalidades de todo ámbito? Políticos, hemos conversado con deportistas, hemos Claro. conversado con docentes también. Así que tenemos de todo. Este programa es para usted, para que se informe, para que conozca también, ¿cierto?, la otra cara de las personas. Claro. ¿Cierto? Hacemos una pausa y ya volvemos. Somos Noticias, los sucesos más importantes de la Araucanía. Para estar informado durante las 24 horas, hazlo por el medio de mayor crecimiento de los últimos años en Angol. Infórmate en www.diariosomosnoticia.cl. Notas policiales, deportivas, entrevista y todo el acontecer regional y nacional. Somos Noticia. Para que tu evento sea inolvidable, déjalo en manos de profesionales. ProMaster Spa, una productora con más de 10 años de experiencia en lo que tú necesitas. ProMaster cuenta con DJs, animadores y maestros de ceremonia, amplificación profesional, iluminación,
producción audiovisual y además trabaja con emprendedores locales para entregar un servicio de calidad. Sigue sus redes sociales en Facebook e Instagram como @promaster.eventos o escribe a su WhatsApp +569 71 44 64 66. Estamos de vuelta ya en este segundo bloque de Somos Tu Podcast, el podcast de usted, donde usted se puede suscribir, active la campana de notificaciones, apóyenos con un me gusta, suscríbase, es gratuito. Estamos en Spotify también, así que si usted va conduciendo, ¿cierto? Puede escuchar. Claro. Si va en el auto puede escuchar el podcast, Sí. Y por supuesto también a su trabajo, donde quiera que esté, nos puede apoyar también con un comentario, con un me gusta. Suscríbase y recuerde también que estamos junto a Somos Noticias, nuestro diario digital en www.diariosomosnoticias.cl. Ya cumplimos 6 años al servicio de la comunidad, partimos Cómo en pasa el pandemia, tiempo. así es, y hoy día ya superamos los 26.000 seguidores y eso Ya. también es muy importante en todas nuestras redes sociales. Señora Misaela, antes de la pausa usted nos comentaba que se vino a Angol, ¿cierto? Que ya que comenzó a pololear, que tuvo su Claro. primer hijo también, ¿cierto? Cuéntenos acerca de su proceso, digamos, ya de docente acá en la ciudad de Angol. En Angol. Llegué a una escuela muy tradicional, escuela número 2. En ese tiempo, bueno, esa escuela está como un poco perdida en la historia, porque yo he visto algunos historiadores angolinos que hablan de las escuelas primarias que hubo aquí, pero se saltan la escuela número 2. Seguramente no han encontrado material. Pero esa escuela empezó funcionando donde ahora está Cultura. Ya. Y después se trasladó, en ese tiempo había escasez de edificios para escuelas. Entonces se trasladó esa escuela junto con la escuela 1. La escuela 1 era de hombres y la 2 era de niñas. Entonces nosotros trabajábamos en la tarde y la escuela 1 trabajaba en la mañana. Y eso está en la esquina donde ahora está el Departamento de Educación Provincial. Ah, ok. En Pedro Aguirre Cerda. Eso, ahí. Ya. Era una construcción antigua, pero había varias salas y allí llegué yo, había un director muy estricto y las docentes eran todas señoras mayores que yo, porque yo llegué ahí con 21 años. Ya. Era la más jovencita de ahí. Claro. Y sin experiencia, pues yo estaba acostumbrada ya a todo potrero, como dicen, acostumbrada a hacer y deshacer. Claro. Y acá era más estructural. Claro, había directora en mi escuela de Renaico, pero ella, junto conmigo, le gustaba que yo hiciera cosas. Entonces, acá cambió un poco el asunto y las señoras, las colegas, eran muy formales, ella. En ese tiempo se firmaba fulana, por ejemplo, Elena de fulano de tal. Ah, ok. El apellido del marido, El de. marido, claro. Nadie era ahí libre, todas eran de alguien. Ya. Pero poco a poco me fui integrando. ¿Le costó Hice mucho, grandes. como... No había tiempo ahí. Ya. No Había que había- adaptarse al sistema. Claro, entonces yo me empecé como a llegar a la colega que estaba en la sala del lado, ¿m? Para preguntarle alguna cosita o qué sé yo, y ahí poco a poco fui haciendo amistad con ella. Ya. Amistad, digamos, dentro del trabajo. Claro. Y después nos hicieron un edificio nuevo, donde ahora está la municipalidad. Ujú. Ahí estuvo la escuela 2, hartos años, sí. Hasta que se disolvió, digamos. No está muy bien utilizado el término, pero se juntó con 2 escuelas más. Con una escuela que había por el Cañón y con la escuela 1. Ya. Entonces, porque tenían pocos alumnos. Y como ok. empezó el sistema de que
del traspaso y todo eso, las escuelas dejaron el Ministerio de Educación y pasaron a depender de las municipalidades. Entonces ahí el Estado pagaba por asistencia de los alumnos. Entonces, era una escuela chica, no convenía, Claro. porque no se financiaba. Entonces nosotros en la escuela 2 teníamos cursos, 28 alumnos, cosas así, y eso no se permitía. Ah, ya. Y por eso juntaron, que se fusionaron. claro, cambió todo el sistema a raíz de los cambios políticos grandes que vivimos por esos años, Ya. ¿cierto? Y bueno, y ahí ya nos juntamos con otras colegas y todo, que venían de las otras escuelas, pero y al poco tiempo de eso, en el Departamento de Educación Provincial, me pidieron que me fuera para allá para formar parte de un equipo técnico. Así que esa escuela, así como estaba ahí, no me gustaba. Así que yo acepté irme. Cuando recién llegué, te contaré que, bueno, los niños que se atendían allá, la escuela 2, cuando recién llegué allá, donde está ahora, en ese edificio que no existe ahora. Cuando recién llegué de Los Ángeles, me tocó un curso de un tercer año. Y allí los niños no sabían leer todavía. Estaban llenas de necesidades ellas. Nadie hablaba con ellas ni les explicaba cosas fundamentales de aseo, ponte tú. Y yo partí pidiéndole ayuda a la Cruz Roja para lavarles la cabeza por la pediculosis, tratando la sarna, todo ese tipo, y eso no le gustaba al director. Así que era muy distinta la forma de trabajo que tenía yo a cómo había sido formada. Bueno, pero la cuestión es de que al final lo pasé bien igual. E hicimos hartas cosas bonitas, actos, veladas. Tuve alumnos, hay algunos alumnos que nunca se le olvidan a uno, ¿eh? Cuando llegué a ese tercer año, había una niña alta, que nunca hablaba, se sentaba al final, andaba muy pobre con su delantalito y no sabía leer, nada. Y yo me quedaba con ella en los recreos, qué sé yo, para tratar de ganarme su confianza y empezarle a enseñar, a que aprendiera a leer siquiera. Y nunca supe qué sería de esa niña después. Entonces uno siempre se queda con la interrogante. Claro, ¿qué fue de? ¿Qué sería de la fulana, de esto, otro? Porque las cosas, la educación para mí es algo de humanidad, pues. No puede ser que alguien se te ponga delante y te dicte una charla. Bueno, para eso prendemos el televisor o buscamos en cualquier parte. No es lo mismo. Bueno, pero de ahí y ya estamos en plena, en este sistema que cambió profundamente del Ministerio de Educación a la municipalidad, y estuvimos un año nomás como equipo técnico, apoyando a las escuelas, a los profesores, porque todo había cambiado, el modo de planificar las clases, todo eso, y yo me había preparado, me había perfeccionado bastante como podía, hasta por correspondencia. Entonces, por ese motivo me habían elegido para que me fuera a la municipalidad. Pero ahí estuve un año y me mandaron al liceo de hombres. Me dijeron, se tiene que ir. Le mandaron el documento, en ese tiempo estaba don Leonardo Méndez, que en paz descanse, de director, y él era muy, como te dijera yo, era una persona muy especial. Él amaba su liceo como, no sé, como que si fuera propio. De una manera, él se había entregado completamente a su rol de director, de rector en ese tiempo. Rector, sí. Y entonces, entonces no me quería recibir.
porque yo era una profesora primaria, de educación primaria, que cómo se le ocurría que él iba a recibir, qué iban a decir sus profesores, que eran todos profesores de Estado. Eso quiere decir que ellos habían estudiado en la universidad y yo no. Pero desgraciadamente en la parte pedagógica yo estaba más preparada que ellos. Y había muchas reformas y cosas. Entonces, hasta que me dijeron en el Departamento de Educación, el jefe de personal, que yo tenía que ir a hablar nomás con el director y presentarme y que era la única posibilidad. Tenía que recibirla. Que me recibiera. Es decir, yo tenía que convencerlo más o menos. Ah, ok. Claro. Y esa fue otra historia, porque ya yo nerviosa, nunca me había tocado pasar por eso, que no te quisieran recibir en algún colegio. Entonces ya fui y estaba la secretaria de siempre ahí, le fue a avisar y estaba ocupado. Ya yo le dije que lo podía esperar. Y ahí, ¿te acuerdas que había una sala de espera? Sí. Claro, ahí me quedé en la sala de espera y en eso me vio Gustavo Espinosa. ¿Alcanzaste a conocer a Gustavo Espinosa? Puede ser, quizás. Inspector general fue entre las generaciones mayores que tú. Él era muy conocido, un personaje, pero de película. No lo conocí. Sí, muy especial. Y entonces él me fue a preguntar, qué sé yo, y se quedó acompañándome. Conversando, qué sé yo, haciendo hora, pues sabían que no me quería recibir el rector. Después llegó Dante Giacomosi, a él sí que lo conociste. Tampoco. Tampoco, ay. Bueno, Dante Giacomosi era orientador en el liceo y era también muy caballero, muy a la antigua y también seguramente pensaba cómo se le ocurre a don Leonardo hacer esperar a esta señora, porque yo era bastante conocida, pero por la parte pedagógica. Y había participado en talleres, había dirigido talleres, por ejemplo, de evaluación, de planificación, esas cosas. Hasta que ya ahí no le quedó otra que recibirme. Entonces, a mí me mandaron ahí como jefe de la unidad técnico-pedagógica. Ahí te mandaban por bando nomás, pues no había concurso más en esos tiempos. Entonces, ahí me presenté, le dije mi carrera cómo había sido, y que claro que yo era profesora normalista, y que yo no pretendía ir a ser jefe de nada. Yo iba disponible a ayudar, porque con las reformas y todo esto, bla, 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 bla. Ya, me dijo, ya, es que si viene a ayudar, ya, claro, me dijo otra cosa. Ahí pudo enganchar, claro. Y así empecé. Finalmente pudo ingresar. Claro. Pude ingresar, me pusieron a la misma oficina que Dante Giacomosi, que también era profesor normalista. Así que teníamos algo en común, trabajamos juntos muy bien, hacíamos charlas de orientación a los chiquillos por los cursos, para que eligieran planes. En ese tiempo empezó toda una cuestión de planes que tenían que elegir los niños. Yeah. Entonces había que motivarlos y había que explicarles en qué tenía que fijarse ellos para poder elegir. Porque tú puedes querer ser, no sé, de qué puedes querer ser astronauta, pero tienes que tener condiciones, ¿no es cierto? Claro. Entonces todo eso se lo explicábamos, y todo eso con papelógrafos, con esto, con lo otro, ya. Y así empezamos a trabajar. Hasta que al final tuve mi oficina sola. Disculpe, fuera de micrófono yo le preguntaba por profesoras y profesores normalistas. Y usted me decía, sí, efectivamente,
no éramos solamente mujeres normalistas, Claro. sino que también habían hombres. Sí. Y se lo preguntaba porque tenía también esa duda. Y quizás muchas personas que estén viendo el podcast pueden decir, oye, ¿ya habían hombres normalistas? Y usted lo acaba Claro, de claro. decir. Nos decía que en Ah. Victoria había una escuela. Claro, y la primera escuela normal fue también de hombres en Santiago. Ya. Y luego se formó una de mujeres, se ponía de mujeres. Allá. Así que Y en sí, Angola había solamente de mujeres. sí, Y en la región, era en Victoria, me decía usted. Victoria de hombres. Sí, Y, sí. no había más. No, Ok. pero no, había más en el país, No, de todas llegaron a maneras, haber pero en la 13 región, escuelas normales en el país. Correcto, claro. Pero también me preguntaste por qué se llama escuela normal. Claro. Claro, porque antes de que existieran las escuelas normales, no había profesores. Y el analfabetismo, imagínate, ¿no es cierto?, con ese sistema de los dueños de fundos, de los latifundios y los inquilinos, el inquilinaje, que era lo que predominaba, la gente no aprendía nada. Claro. Lo que se iban transmitiendo nomás en forma oral para la producción, hacer producir los campos y toda la cosa. Pero cuando empezaron a haber escuelas, entonces tomaban de profesor a alguien que tuviera mayores estudios que los demás. Ok. Y esa persona era la que enseñaba. Entonces, para normalizar esa situación, se crearon las escuelas normales. Ah, Claro. ahí parte todo. Claro, pero las escuelas normales no son un modelo inventado aquí. Ya. Las escuelas normales fueron a observar cómo funcionaban en Suecia, Ya. en países de Europa. Y te voy a decir que la formación es exitosa de tal manera que todavía hay escuelas normales en países de América Latina. En México tiene escuelas normales. No sé si tú habrás oído esa noticia que conmovió bastante, que mataron, asesinaron no sé a cuántos alumnos de una escuela normal. Una cantidad enorme, como 30 o más. Todavía hay. Y no hace muchos años me invitaron a mí a exponer en un congreso de normalistas de América Latina. Y sabes tú, en la sala habían señoras con esas cosas tropicales en la cabeza, qué sé yo, morenitas, Claro. de distintos países. En Ecuador hay escuelas normales, en Colombia. Así es que es algo que no ha desaparecido del todo. Claro. Pero eso era para normalizar. Ah. Alguien preguntó una vez por qué los demás eran anormales. No, era para normalizar la situación. Ahí está para los que no teníamos no Sí. conocíamos la historia de por qué se llamaba precisamente escuela normal. Volviendo al tema anterior, señora Meselo, usted nos decía, hasta que logré tener mi oficina propia. ¿Ahí siguió como jefa UTP o...? Claro. Y ya ahí ya más empoderada con el cargo, Claro. porque poco a poco, como te digo, se fueron dando cuenta de que en realidad desde la parte pedagógica se podía hacer un gran aporte. Y con este sistema economicista que hay en educación, había muchas cosas que controlar. Eso era lo malo. Porque tenías que tú tener muy claro las horas de clase para cada profesor, el sistema. Entonces me tocaba como que imponer ese sistema, que estuviera o no de acuerdo, había que Había que hacerlo. cumplirlo, claro. Claro, y reglamentos y cosas. ¿Y en qué momento y en qué año, si que usted lo recuerda, asume como inspectora general del Enrique Balazay? Ay, no me acuerdo bien en qué año, fíjate. Pero ¿cómo se da ese salto, digamos, Sí, a la inspectoría bueno, general? a mí siempre como que me quedó eso, incluso una vez, después nos hicimos muy amigas, sí, con la colega. Bueno, ahí tengo grandes amigas y amigos de los profesores de la escuela, del liceo, sí, y muy lindos recuerdos, ya, pero de primera me fui muy rechazada. Cuando ya el- asumió claro, el cargo. Claro, y ella, que es una profesora de escuela, decía, con desprecio, ¿entiendes? Claro. Y
ahí alguien me lo dijo a la cara una vez. Estaba molesta porque había que planificar las clases, ¿entiendes? No podía llegar a la sala de clase y no saber qué ibas a hacer. ¿Mm? Tenía que haber una planificación. Entonces me decía, como que yo no sabía eso, no entendía, porque por algo yo estudié 5 años en la universidad. ¿Mm? Le sacaba eso en cara. Eso, sí. Y esa cosa me quedó. Y yo seguía estudiando, haciendo cursos. El director, el señor Méndez, me daba permiso para que viajara porque había que ir a Temuco. Yo en las vacaciones iba a Santiago. Después empezó la moda de los cursos por internet, ¿no es cierto? O a distancia, haciendo grupos. Formé grupos de estudio, de proyectos. Mira, me especialicé finalmente con un magíster en la parte de convivencia escolar. Ya. Y porque todo había que hacerlo con participación de la gente. Cuando cambió el sistema de gobierno, Claro. había que hacer participar a las personas, hacer participar a los padres, los niños, esto, lo otro. Bueno, se prestó para muchas cosas, pero son cosas que pasan porque uno tiene que pensar que está trabajando con gente joven, Claro. que no sabe todavía. Entonces la gente busca diferentes caminos hasta que encuentra el suyo, ¿no es cierto? De todas maneras. Claro. Yo tuve la oportunidad de conocer a la señora Misaela cuando ingresé al Liceo Balacey el año 2002. Y usted era muy nombrada, la inspectora general, y tengo muy buenos recuerdos suyos, yo lo decía anteriormente, porque fue un pilar fundamental en la formación que nosotros tuvimos. Teníamos un grupo de baile, ¿se acuerdan? Claro. Y usted era la que nos facilitaba la radio, nos facilitaba el espacio físico, nos daba los permisos para poder ir a otros liceos, a otras actividades, siempre nos incluían. Entonces para nosotros como grupo usted fue una persona muy importante. Y yo la recuerdo siempre como una mujer elegante, que andaba muy elegante, y hay que decirlo, donde usted también imponía mucho respeto, pero sin siquiera decir nada. O sea, para los que ven este video y que estudiamos en el Balacey, quizás van a decir, sí, efectivamente lo que dice Mauro es verdad. Se sentían los tacos, ¿cierto? Usted lo recuerda. Se escuchaban los tacos y decía, viene la señora Misaela. Pero era un respeto. Usted no decía nada, claro. Pero el solo hecho que usted estuviera recorriendo los pasillos o las pocas veces quizás que usted se daba el tiempo, obviamente por su trabajo, ¿cierto?, de salir al patio a compartir con los estudiantes, siempre hubo respeto hacia usted. ¿Cómo ve hoy día esos años de respeto, esos años de buena vida liceana, ¿cierto? ¿Cómo ha cambiado hoy día? Que también lo conversamos afuera, tras micrófono. ¿Cómo lo analiza usted? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo recuerda aquellos años versus lo que está ocurriendo el día de hoy? Si lo llevamos a una comparativa. Claro. Fíjate que, volviendo un poquito atrás, yo pensé, primero, digamos, por formalizar y decir, vean, yo soy capaz. Gané el concurso y esa vez me presenté a concurso en 3 lugares, claro. Me presenté a concurso en 3 lugares y en los 3 lugares gané. Ya. O sea, usted finalmente pudo decidir. Entonces, había una persona que me decía, y el otro era para director. Entonces, ¿qué se va a quedar aquí, señora Misaela? Prefiero el director, le sube el sueldo, qué sé yo. No. Yo preferí quedarme en el liceo, porque ahí tenía una batalla que ganar. Entonces... Usted se puso esa meta, dijo, esta batalla la tengo. Claro, sí. A veces hay que demostrar algunas cosas. Claro, y era un desafío grande, porque como usted nos comentaba, cómo se habían dado los inicios ahí. Y rechazo, ¿cómo va a ser una mujer inspectora general? No hay que ver. La misma jefe del departamento de educación me decía, porque ¿cómo podía querer eso si yo era mujer? ¿Cómo quería ser inspectora general? Va a ir a puro pasar rabias, me decía. Claro. Entonces, bueno, claro, se pasan malos ratos, pero cuando hay, no sé, se logran tantas cosas. Y yo quería como que desentenderme un poco de los profesores y quería estar cerca de los alumnos.
Ya, ese era su objetivo. Eso era. Y hoy día usted nos decía, hay una batalla por ganar. ¿Ganó esa batalla finalmente? Yo creo que la gané. Al final yo no me quería ir del liceo, pero claro, había que irse. Sufrí, ¿para qué te cuento? Ya estoy hablando como las abuelitas. ¿Cuántos años fueron en el Balacén? 25. En total yo trabajé 45 años. Ya. Sí. ¿Y 25 en el Balacén finalmente? Sí, pero mira, en el Balacén dejé el corazón yo. Sí, me consta. Sí. Me consta. No me importaba la hora. Me quedaba hasta el final. Acuerdo, claro, sí. Claro. Y recuerdo también que usted en muchas ocasiones nos mandaba a buscar apoderados. Sí. Pero más que un reto en sí, era distinto, era una conversación. Sí. Siempre buscando el corregir de buena manera, el explicar el por qué pasa esto, cuáles son Claro, entender qué pasa. Claro. Una vez me llevaron a un niño que detectaron que llevaba un arma blanca en su mochila. Y era la media arma blanca, muy grande. Entonces, que ahí el chico, era el primer año, fíjate. Estaba temeroso y tenía miedo y creía que, quizás qué pasaría por su cabeza. Entonces, ya, le dije yo que por qué... no, es que él dijo que tenía que andar armado. ¿Por qué? Ya no hubo forma de sacarle más información. Hasta que, bueno, se mandó a llamar al apoderado, vino el papá. Eso que resulta que veía toda una pandilla y le hacían bullying a este chico, pues, porque él era de una parte que había como grupos, como pandillas. Okay, yeah. Entonces, en lugar de mandarlo para la casa y suspenderlo, ¿no es cierto?, había que saber qué es lo que pasaba, pues. Entonces el papá se allanó de que no tiene que andar armado para defenderse, me decía. Pero que eso, ahí conversando, de que eso al final le podía traer más perjuicio. En cambio, si nosotros sabíamos de quién se tenía que cuidar, los inspectores iban a poner atención en el patio, ¿no es cierto?, para ayudarlo en su situación. Oye, tantos casos humanos que vi. Sí. Casos de, por ejemplo, de niñas y niños que son gay, ¿no es cierto? Y que están con todo ese drama. Claro, el bullying. Encima. Claro, esa presión. Sí. Hoy día eso ya no es un gran tema. Pero no, en ese tiempo sí. Claro. Sí. Y que se abran contigo y te digan, chicos que tenían dramas internos con su familia. Muchas cosas. Estamos conversando con la señora Misaela, querida, ¿cierto? Profesora normalista, escritora. Tenemos unos libros ahí que vamos a estar compartiendo con ustedes también en un ratito más. Estamos escuchando atentamente su historia de vida, su formación, y queda una pregunta pendiente que al tercer bloque ya vamos a poder, abarcar un poco más esa conversación, que es la comparativa, ¿cierto?, de la educación actual también, que es un tema muy importante y que usted sabe, ¿cierto? Hemos visto en televisión, en las peleas, lo conversamos también, ¿cierto? Riñas y un sinfín de cosas. Todo esto y mucho más en el tercer bloque de Somos Tu Podcast. Una conversación interesante, una conversación necesaria. Todos los viernes a las 21 horas usted a través de nuestro canal de YouTube, de Spotify y también a través de todas nuestras multiplataformas. Recuerda que diario somosnoticia.cl, usted se puede informar todos los días, noticias nacionales, regionales, provinciales, de la comuna. Hay muchas actividades que se están haciendo en Angol y usted también las puede seguir a través de nuestras redes sociales. Eventos, matrimonios, bautizos, cumpleaños, etcétera. ProMaster Comunicaciones e Inversiones. Sigan sus redes sociales también, que por supuesto es la productora que está tras este podcast. Una pausa y volvemos con el tercer bloque junto a una tremenda invitada el día de hoy. No se despegue la sintonía, vamos y volvemos. Para que tu evento sea inolvidable, déjalo en manos de profesionales. ProMaster Spa, una productora con más de 10 años de experiencia en lo que tú necesitas. ProMaster cuenta con DJs, animadores y maestros de ceremonia, amplificación profesional, iluminación,
producción audiovisual y además trabaja con emprendedores locales para entregar un servicio de calidad. Sigue sus redes sociales en Facebook e Instagram como @promaster.eventos o escribe a su WhatsApp +569 71 44 64 66. Para que tu evento sea inolvidable, déjalo en manos de profesionales. ProMaster Spa, una productora con más de 10 años de experiencia en lo que tú necesitas. ProMaster cuenta con DJs, animadores y maestros de ceremonia, amplificación profesional, iluminación, producción audiovisual y además trabaja con emprendedores locales para entregar un servicio de calidad. Sigue sus redes sociales en Facebook e Instagram como @promaster.eventos o escribe a su WhatsApp +569 71 44 64 66. Estamos de vuelta ya en nuestro tercer bloque con nuestra tremenda invitada al día de hoy. Estamos contentos porque finalmente pudimos concretar del año pasado que estábamos tratando de poder hacernos un tiempo y agendar. No fue posible en la primera temporada, pero en esta segunda temporada estamos conversando con mi querida señora Misaela. Oye, sí, pues no sabes tú bueno, uno siempre como que le tiene miedo a esta cosa de las cámaras porque no tiene la costumbre. Y además que no quiere verse, que se le noten mucho las arrugas, que lo otro. Pero qué diablo, así es la cosa nomás. No, pero está regia como siempre y por supuesto, cierto, de nuestros seguidores también estoy seguro que van a ver esta entrevista y que van a estar muy contentos también de poder escucharla porque son muy pocas las oportunidades, señora Misaela, claro. Corríjame si me equivoco, Sí. en que usted puede conversar así tan abiertamente con un medio, ¿cierto? Sí, no, poca. Y que nos haya abierto, cierto, las puertas de su hogar para poder conocerla, conversar con usted. Una casa bonita, tenemos aquí árboles frutales, alcanzó a ver acá también, súper grandes, claro. unos gatitos que andaban por aquí también. Gatos, de todo. ¿Cierto? Señora Misaela, antes de la pausa, yo le había preguntado respecto a la educación actual. Hemos visto muchas riñas, peleas, ¿cierto? Hoy día también estas amenazas que se han escrito en algunos establecimientos educacionales. Este joven estudiante que lamentablemente, ¿cierto?, dio muerte a una funcionaria de un establecimiento educacional en el norte de nuestro país y muchas situaciones también. ¿Cómo lo está hoy día acá, ya que está alejada de la docencia, ¿cierto? No está ya en un establecimiento educacional, pero ve las noticias, se informa. ¿Cómo lo analiza? ¿Qué cree usted que está pasando hoy día con los jóvenes? Yo creo que eso es consecuencia del tipo de vida actual. ¿No es cierto? Los niños quedan solos porque el padre y la madre tienen que salir a trabajar. Ya casi no hay vida familiar. Los horarios en los colegios son extensos porque siguen con el sistema de jornada completa, ¿no es cierto? Claro. Entonces es poco tiempo el que tienen ocasión de compartir en familia. Los fines de semana tienen sus carretes aparte, entonces, y los papás también. Claro. La familia, el tipo de familia ha cambiado mucho también. Entonces, es todo, con la gente joven, es todo más permisivo. Hay más libertad y la influencia de los medios. Las redes sociales, la Claro. tecnología. Y los medios, date cuenta tú, esos juegos que hay, que son todos violentos. Y nosotros siempre como que vamos recibiendo e imitando a lo que pasa en otros países. Entonces, lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó por allá, bueno, pasa un poco de tiempo y se replica por acá. Y también la escuela o el liceo, colegio, se ha hecho más frío, porque parece que los profesores no están formados o tienen temor de acercarse a los alumnos en otro plano, en una conversación, en compartir más. Eso ha cambiado. Y también por el temor a que lo malinterpreten. Claro.
Y por el temor también a que sean agredidos, como se ha visto también. También, ¿cierto? claro. Pero todo eso es una forma, como, no sé, es algo muy personal. No puede ser que los profesores sean profesores porque no les quedó otra salida, no les quedó otra cosa que estudiar. Para ser profesor hay hartas facilidades, ¿cierto? Se puede estudiar los fines de semana por no sé cuántos años, unos 3 años será. Supe hace poco que la Universidad Católica suprimió la formación de profesores de biología, por ejemplo. ¿Quién les va a enseñar biología a los chiquillos más adelante? Entonces, tiene poco atractivo esa profesión, que más que profesión, yo creo que sigue siendo un apostolado, como yo lo veo. Una vez me dijeron a mí, yo no soy asistente social, tampoco soy enfermera, no soy esto, no soy psicóloga, no sé esto. Entonces yo soy profesora, hago clase. Entonces eso no es, creo yo, la idea el concepto adecuado para un profesor en estos tiempos, donde hace falta acercarse más y recuperar lo humano. En una conferencia que estuve hace unos años en una universidad, una persona me preguntó qué encontraba yo que le hacía falta a la educación ahora. Y yo encontré una palabra que resumía todo. Entonces le contesté que le hacía falta tener amor. Amor es lo que necesitamos. Porque si uno no ama lo que hace y no ama a los niños, no ama a la juventud, no ama el trabajo, el ver la alegría que se siente de que alguien aprenda, no hay, es un trabajo sin alma. Eso pienso. Hoy día todos tenemos esto. Claro. Y me imagino, ¿cierto? Y pasa, los almuerzos familiares, por ejemplo. Claro. Donde tenemos la posibilidad de conversar y compartir con nuestros hijos. Hoy día todos estamos con un teléfono almorzando y viendo redes sociales. Sí. Se perdió la sobremesa, ¿cierto? Claro. Que antes también era... A mí me encanta la sobremesa, el poder conversar, claro. ¿cierto? Que son pocos los momentos en que uno puede compartir con los hijos. Hoy día también, usted decía, los fines de semana, los carretes. Sí. También muchos papás que trabajamos por turnos, ¿cierto? Muchas veces nos toca trabajar domingos y sábado, por ejemplo, o feriado, y no podemos estar con los niños precisamente claro. por el trabajo. Es complicado, es difícil, ¿cierto? Sí. Es complejo hablar de estos temas. Es muy difícil. Sí. Hay muchas realidades, muchas quizás mamás, papás que vean este programa hoy día están preocupados, quizás estará haciendo mi hijo, habrá ido a clase. Ahora lo que ha pasado también, hace unos días atrás, casi un paréntesis, tema muy personal, mi hijo por razones médicas tuvo una hora al médico en la mañana y llegó un poquito más tarde al colegio, al liceo. Y lo que me encantó es que me llamaron del liceo para preguntarme si es que yo sabía si mi hijo había llegado a clase. Claro, entonces yo le dije, no, sí, efectivamente fue por algo puntual, fue algo médico. Me dicen, sí, lo que pasa es que estamos llamando a los apoderados para saber qué pasa. Claro. Porque hay muchos niños que no vienen a clase, que hacen la cimarra, ¿cierto? Como se llama antiguamente o todavía, que se escapan de clase. Pero eso también me gustó, considero que es muy fundamental. Hay muy interés. Importante, claro. Eso como eso interés. Qué difícil lo que está pasando hoy día con los jóvenes, ¿cierto? Ojalá que... Pero sabes tú que yo creo que... Mira, eso siempre ha pasado. Claro. Siempre ha pasado. De que hay peleas. Imagínate, es sangre joven, los cabros están alborotados. ¿Cómo no se enoja uno con otro o están ofendidos, esto, lo otro? Pero claro, lo de los tiroteos, eso no se había visto antes. Claro, las amenazas. Pero sí, peleas. Claro. Había un joven en el liceo que había peleas y no hay cosa que me moleste más que eso de verse gente pegándose.
Entonces fui al patio a interrumpir la pelea. ¿Mm? Claro, y yo me metía nomás, no sabía qué me iba a pasar, pero en ese momento uno no piensa. Y entonces había un chiquillo que era como el asesor que tenía yo de la cultura juvenil. Entonces, él me decía que no, que eso yo no tenía que hacerlo yo. Tenía que dejarlo nomás que se desahogaran. O sea, que no interviniera. No interviniera. Ahora es un tremendo profesional ese cabrón. Y no lo querían, no querían que estuviera en clase. Y terminó y ahora da gusto verlo. Qué bueno. Y así. Señora Isabela, aquí, permiso, tenemos unos libros que usted los trajo, los tenía acá. Usted también, bueno, quiero partir por... No, este lo vamos a dejar para el final. Ya. Este lo vamos a dejar para el final. Antología de escritores normalistas. Sí. Este libro. Y aquí, en la parte posterior, hay una fotografía precisamente, ¿cierto?, de sus colegas. Veo algunas caritas conocidas acá, Sí. ¿cierto? Antología de escritores normalistas. ¿De qué se trata este libro? Bueno, yo veía que había muchos profesores de distintas escuelas normales que escribían. Entonces aparecían sus escritos a través de las redes o de cualquier manera me iba enterando. Cada escuela normal tenía su cantidad de escritores anónimos. Imagínense que había muchos profesores normalistas que ya se acercaba el 21 de mayo, había que hacer un acto y había que recitar algo, pero si no tenía a mano alguna, el profesor tenía que escribir algo, un poemita, para que lo recitaran sus niños. Entonces, ese es el trabajo que hice yo de ir escuela normal por escuela normal, preguntando quiénes escribían, eran escritores, hasta que logré juntar 40 de distintas escuelas, como digo, y parte de su trabajo está en este libro, que se repartió por todos lados, en todas las escuelas de Angol, en los liceos y en la región. Aquí tenemos versos de azul y verde. Versos de azul y verde. Es. Esto, cuéntenos un poquito acerca de este libro. Le tengo el otro. Sí, no sé, como te contaba antes, yo siempre escribí desde niña. Me gustaba escribir, llevaba mi diario de vida y escribía cosas, cuentos, desde siempre. Cosas que se perdieron. Y entre todo eso junté una cantidad de poemas y dije, esto si no hago algo también se van a perder. Y pensando principalmente en mi familia, reuní algunos trabajos aquí. Aquí hay uno, fíjate, que dice, que es como una descripción de cómo era la vida en Angol cuando yo era niña. Ya, a ver, ¿cuántos años habrá? Réstale 7 a los 82. De eso, de que uno se podía subir estar en la calle, pasaba una carreta que ya había venido a vender y se volvía desocupada. Y con mi hermano corríamos por la calle y nos subíamos a la carreta, llegamos hasta el principio del puente y de ahí nos volvíamos corriendo a esperar otra carreta. El gusto de andar en las carretas. Entonces, aquí describo, en este librito hay un poema al final en que se describe ese tipo de vida, cuando los vehículos que venían tirados por caballos del vergel venían vendiendo leche por las calles, otro carro con uva, la uva del Rosario, de unas quintas que eran de unas familias de apellido Sabel, una uva exquisita. También sobre Angol, pero principalmente la naturaleza. Aquí estaba leyendo acá también, en este libro que lo dejamos para el final,
El año 2016 fue elegida como normalista destacada por la Asociación Nacional de Profesores Normalistas de Chile. Sí. Fue distinguida con el Premio Escrituras de la Memoria en 2018 por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Araucanía. Eso fue principalmente por otro libro en que rescato fotografías antiguas, Ya. que no está aquí porque no encontré ninguno a mano, en que rescato fotografías antiguas de la vida en la escuela normal. Dice que también nuestros colegas de Mayeco 7, ¿cierto? Le otorgaron un reconocimiento por su trayectoria como columnista también. Que también lo comentamos fuera de micrófono, este también nos comentaba acerca de eso. Claro. Desde el año 2009 es presidente de la Asociación de Profesores Jubilados de Angol y de la Agrupación de Normalistas de Angol. Es su fundadora y expresidente de la Agrupación Cultural Galatea. Galatea. O sea, tenemos una historia maravillosa. Aquí me salté algunas cosas, pero destaqué lo que estaba acá más relevante, ¿cierto? Y este libro, ¿cierto?, que se llama Versos Peregrinos del Viento, Misaela Figueroa Melo, con una portada muy bonita. ¿Esto está a la venta? ¿Usted los entrega dónde? Mira, cuando se presentan los libros, si alguien quiere comprar, ahí se venden. Ya. Pero después no hay cómo. Entonces, más que nada, son para regalarlo o entregarlo en algún colegio. Y Ese es el último que sacó, ¿verdad? Uno de los sí, últimos. este es el último. Ya. Y lo que estoy preparando es con las columnas. Okay. Porque es interesante, fíjate, una columna por una persona de un pueblo pequeño, perdido en la geografía de Chile, sobre acontecimientos del lugar y de afuera. Es decir, cómo lo ve alguien que vive aquí, en este pellizquito, ¿no es cierto?, lo que pasa en otros lugares. Entonces, puede interesar. Y para que no se pierda, por último. Y esto, bueno. Pero estos son unos pocos de los libros que ha escrito usted, porque me imagino que hay muchos más también. Sí, algo, pero también se han perdido en el tiempo. Este fue el prólogo, lo hizo Wellington Rojas. Y este otro, Miguel Ángel Roa. Tremendas personas también. Sí. Y, como te dijera, aquí aprovecho porque este lo quiero regalar a ti. Ah, muchas gracias. Sí. Este lo vamos a leer. Y por eso me llamó la atención, como decía, una bonita portada. Ah, la portada. Agradecemos también, ¿cierto, señora Misaela, por este regalo bonito. Vamos a leerlo, lo vamos a compartir ahí con mi mamá, a quien yo le decía, le entregaba sus saludos también, pues, que tiene muy bonitos recuerdos suyos. Y lo vamos a leer. Me parece muy interesante. Claro. Y hablen un poquito de la portada. Sí, fíjate que ha llamado la atención el título. Resulta que tú te fijaste aquí, yo vivo como rodeada de árboles. Sí. Sí. Y es así, literalmente es así. Sí. Y entonces, bueno, siempre he estado como inmersa, vivo aquí desde los 14 años, es decir, en este lugar. Ya, okay. No en la misma casa, pero en este lugar. Entonces, y siempre con muchas flores y de todo. Entonces, también en este lugar uno se puede dar cuenta de cómo es el clima. Casi nunca nos fijamos en eso, pero aquí en Angola hay mucho viento. Uh-huh. En la parte del centro no se nota tanto porque está más protegido por la cercanía de los cerros, pero por este lado, yendo para Huequén, se nota y hay mucho viento. En el invierno, en el verano, en la primavera, hay días que son de viento. Y el viento te trae cosas, mueve los árboles, ¿no es cierto? Se caen las hojas, las florcitas se mueven para allá, para acá, pasan cosas, ves los pájaros, tanta cosa que hay que mirar, digamos, en lo que es la vida cotidiana. Si no hay para qué salir a buscar a Grecia inspiración cuando está en todas partes. Entonces, el viento te trae ideas, te trae voces lejanas, ¿cierto? Te trae recuerdos. Peregrinos del ¿Y Viento, así? Precisamente. Nace este libro entonces con este nombre, sí. Peregrinos del Viento. Yo lo voy a pedir, señora Misaela, después fuera de cámara. Bueno, se lo pido en cámara, pero después lo podemos hacer.
¿Me lo puede escribir? Por supuesto. Para poder tener un recuerdo Claro. ahí en mi pequeña biblioteca. Claro, pues mira, y también te puedes llevar este otro. Me voy a ir bien regalado de acá. Sí. Sí, pues aquí hay de todo. Y mira, ahí es una edición muy bonita. La portada es muy bonita también, es bien Sí, llamativa, tiene otro sí, color. porque mira, está con distintos colores. Ujú. Es que este se hizo con los fondos de cultura, fondos regionales. Sí, Proyectos muy interesantes y que permite también Sí. hacer esto y claro. ¿No ves? entre Por otras ejemplo, cosas. aquí empieza la Escuela Normal de Angol, ¿ves? Ahí está, claro. Ahí. Entonces, cada escuela normal tiene su color. También, con el mismo sentido, se hizo la revista Chagual, porque yo ya no soy presidenta del grupo literario. Ya. La presidenta ahora es Patricia Roa y seguimos trabajando. Entonces, antes de terminar mi periodo, se editó la revista Chagual también con fondos regionales. Ciudadana Ilustre también. Ay, Muchas gracias, señora sí, Misaela. pues. Ciudadana Ilustre el año 2023. Claro. Entre tanto reconocimiento, tantas cosas que usted ha hecho también, ¿cierto? Y aquí precisamente dice, el 2021 se ejecuta el proyecto de la revista literaria Chagual. Chagual, sí. Exactamente. Ve, usted, si usted quiere conocer más acerca de la señora Misaela, bueno, están los libros, están los poemas, están los versos, ¿cierto? Está Peregrinos del Viento. Sí, versos peregrinos. Que hace tanta falta en la poesía. Señora Misaela, no se lo pregunté, usted me decía tiene hijos, ¿cuántos hijos tiene? Tengo 6. 6 hijos, Sí. nietos. Nietos 12. ¿Y es una abuela exigente, estricta o una abuela que regalonea y mima? Soy una abuela como de lejitos nomás. Sí. Sí, como para hacer cariñito, hacerles tejido. Ya. Pero mira, mis nietos, bueno, fui abuela de los primeros en la mejor época, porque, digamos, en la mejor etapa de la vida, que está entre los 57, ponte tú, Ok. a los 60 y tantos. Ya. Y ahora mi nieto mayor tiene 30 años ya. Ya. Sí. ¿Cómo es la relación con él? Siendo su nieto mayor, por eso le pregunto. ¿Cómo es la relación con él? ¿Conversan de estas historias? ¿Le cuentan la...? Nos vemos poco. Ya. Sí, con mis nietos que trabajan, que son ya, a ver, ¿cuántos son los que trabajan? 3, 4, 5, 6, 7, 7. No, 7 más. Bueno, total. Es que tengo 4 nietos chicos. Ya. Sí. Entonces a los 12 menos 4, 8. Entonces son 8 los que trabajan. Ah, que hay una que está en el exterior. Ya. Entonces, claro, ellos han tenido una muy buena educación y tienen muy buenas profesiones, están muy ocupados, pero pasaron sus veranos aquí, regaloneando, con comidas ricas, con panoramas, que vamos al Vergel, que vamos al museo, ¿no es cierto? Y saliendo a recorrer las calles, mostrándoles, contándoles historias. Claro, y eso que es Sí, importante. ese tipo de abuela era yo. Ya, ok. Sí. Ahora los chiquititos tengo 3 que son trillizos, están por cumplir 4 años recién. Este año ya fueron al jardín y están muy contentos, son 3 varoncitos. Y bueno, los veo poco porque yo estoy muy ocupada. Sí, me consta. Estoy muy siempre ocupada, está- todos los días y usted tengo es muy activa en las redes sociales actividades. también. Sí. Sí, muy activa en las redes Sí, sociales. y entre lo que escribo, hago mis trámites por internet, Las entrevistas. voy a las entrevistas. Se hizo un espacio en su agenda sí, para poder sí. atender. Y los grupos que soy presidente, las normalistas y los profesores jubilados, también tenemos mucha actividad y nos preocupamos mucho del bienestar de cada una, pasamos momentos agradables, ricos, nos juntamos de repente a almorzar, hacemos reuniones, hacemos proyectos. Sí, me consta porque Así yo que- la sigo en las redes Ya. y esta fotito es una de las que comparte usted también, ¿cierto? Claro. Que cuando se reúnen, Sí. y como le digo que hay varias caritas conocidas, la señora Iris Alarcón, una de ellas, ¿cierto? Sí, También, muchas profesoras que Sí. son emblemáticas, podríamos decir. de todas maneras. Sí. Señora La Misaela, Nelly Sepúlveda de la Escuela 4, a la Dina Leonelli,
la Delia, Leonel, y así muchas. Señora Misaela, yo le quiero agradecer por, en primera instancia, por abrirnos las puertas de su hogar, de poder invadir aquí con la cámara y poder estar aquí en su espacio personal. Gracias por confiar en mí, Supuesto por que sí. aceptar conversar con nosotros en una conversación de amigos, como yo le decía, una conversación necesaria porque es importante poder conocer la historia de las personas y que han marcado, valga la redundancia, historia en Angol. Como bien Claro. decíamos, ¿cierto? Usted, si bien su familia, ¿cierto? Usted nació en la ciudad de Los Ángeles, se vino a vivir a Angol desde muy pequeña, es ciudadana ilustre, ¿cierto? Acá Ciudadana en la ilustre. ciudad de Angol. Ahí, tengo el premio de arte también. También, pues. Literatura. Así es, pues. Sí. O sea, una mujer con mucho Gracias a Dios. reconocimiento, Y gracias a Angol. con el cariño de Angol, con el cariño de sus Sí. exalumnos también, ¿cierto? Y lo que tuvimos la posibilidad de poder conocerla de una manera distinta. Yo la conocí en el liceo, siendo ya la inspectora general, donde, como yo le decía acá y nos reíamos, imponía respeto, ¿cierto? Por solo su sola presencia, donde fue el apoyo, fue el hombro, ¿cierto? Para muchos estudiantes, los que en algún momento estábamos pasando por alguna situación, usted siempre estuvo ahí dispuesta a escucharnos. Muchas gracias por conversar con nosotros, por abrirnos su corazón, por darnos la confianza. Gracias por estos bellos regalos que voy a atesorar, créame que sí. Y cortando la grabación le voy a pedir que Claro, lo hacemos. me haga una dedicatoria acá también para poder guardarlo y poder compartirlo con mi familia. Ya, pues yo también tengo que agradecerte, porque estar contigo y tener la oportunidad de recordar todas esas cosas lindas que la vida nos regala al final, nos deja solo los buenos recuerdos. Pero el hecho de estar contigo, de verte, ¿no es cierto?, ahora ha convertido ya en un hombre, un profesional, una persona seria que se ha ganado un lindo lugar en Angol. Me siento muy orgullosa de ti. Muchas gracias. Bonitas palabras. No tengo mucho mérito, pero igual. No, muchas gracias. Un liceano. Muchas gracias, sí. Un liceano, un exalumno del Balasei y que le tengo mucho cariño a ese establecimiento. Claro. Hoy día mi hijo mayor está ya, este año egresa de cuarto medio del Balasei Imagínate. precisamente. Sí. Y le cuento estas historias. Le cuento estas historias Claro. de época de liceo, época de colegio, donde disfrutábamos y como bien decíamos antes, era una educación distinta, Sí. una formación distinta, donde había más, era todo más sano, Sí, ¿cierto? sí, pues. Muchas gracias, señora Misaela. Que ¿Qué esté agradece? taladita. Sí, pues. Amigos, Se me gracias. fueron el calor para la Para la cara. carita. Amigos, un abrazo cordial para cada uno de ustedes. Gracias por vernos, gracias por seguirnos, gracias por confiar en este proyecto que se llama Somos tu Podcast, porque así es, porque esto es para ti, para ti que estás a esta hora en el trabajo, que estás a lo mejor en el auto escuchando el podcast mientras vas a tu casa, mientras vas viajando. Y no olvides suscribirte, activa la campana de notificaciones, recuerda que es gratis, no tienes que pagar nada, es $0 Claro, para imagínate, suscribirse. claro. Y entretenido. Entretenido, Sí. y podemos conocer la historia de vida también de muchas personas. ¿Te perdiste la primera temporada? Acá abajito están todos los videos, ¿cierto? Todos los links para que usted pueda ingresar y ver desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10 de nuestra primera temporada. Sí. Y por supuesto todos los capítulos de nuestra segunda temporada en YouTube y en Spotify. Un abrazo cordial, será hasta la próxima semana, el próximo viernes a las 21 horas cuando demos inicio a un nuevo capítulo de Somos tu Podcast. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Adiós.